A ver, ¿nos hemos puesto a pensar en la biografía de un objeto? Hoy vamos a contar la historia de una máquina, una que cambió el ADN de nuestra civilización. Este es el relato de la imprenta, el invento que, básicamente, rompió el monopolio del saber y le dio una voz al mundo. Cuesta trabajo, ¿verdad? Pero así era el mundo antes de 1440. Un lugar donde una idea podía tardar, no sé, siglos en cruzar una frontera. Donde el conocimiento no era un derecho, para nada, sino un lujo casi inalcanzable. Este era el problema que un inventor estaba a punto de resolver. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta era, un tiempo en que la información se movía a la velocidad de una persona a caballo y las bibliotecas enteras, pues, cabían en un solo baúl. En esta época, cada libro era una obra de arte. Sí, claro, pero también un tesoro imposible. Escrito letra por monjes, un solo ejemplar podía costar lo mismo que una granja entera. El conocimiento estaba literalmente bajo llave. El cambio fue abismal. Pasar de años a días para crear un libro, de que fuera una rareza extrema a tener producción en masa. Y el costo se desplomó. Esto no fue una simple mejora, no, fue una revolución total en cómo se hacían y se compartían las ideas. Y ahora, conozcamos al protagonista de esta historia. Es clave entender que Johannes Gutenberg no era un académico ni un escritor, era un artesano, un hombre que sabía, y muy bien, cómo trabajar los metales. Y tenía una idea que estaba a punto de cambiar el mundo. Aquí está el chispazo de genialidad. La idea de Gutenberg no fue inventar la impresión como tal, que ya existía con bloques de madera en China. No, su gran idea fue perfeccionarla con tipos móviles de metal. O sea, cada letra era una pieza separada y reutilizable. La analogía del rompecabezas es perfecta para entender esto. En lugar de tallar una página entera en un bloque de madera, lo que tomaba una eternidad, Gutenberg creó un sistema donde las letras se podían combinar y volver a usar una y otra vez. Era rápido, eficiente y, sobre todo, imparable. El proceso era pura ingeniería. A ver, primero se creaba un molde súper preciso para cada letra. Luego se usaba una aleación especial de plomo y estaño para crear las letritas de metal, los tipos. El tercer paso era componer la página poniendo las letras una por una, como un rompecabezas. Luego, a imprimir las copias y, finalmente, y esto era lo más importante, se desarmaba todo para volver a usar las letras en otro proyecto. Fue, en esencia, la primera línea de producción en serie de la historia. Pero las letras de metal eran solo la mitad de la solución. Faltaba la máquina que las pusiera a trabajar. Y para eso, Gutenberg se inspiró en los viñedos. Y aquí vemos otra genialidad. La innovación muchas veces no es inventar algo de cero, sino adaptar lo que ya existe. Gutenberg tomó una prensa que se usaba para hacer vino y la convirtió en una máquina para estampar conocimiento. Con solo girar una palanca, la tinta se transfería al papel con una claridad y una uniformidad que ningún monje copista podía igualar. 180. Hoy, ese número puede que no nos diga mucho, pero en el siglo XV era una cifra astronómica. Producir 180 copias de un libro tan complejo en el tiempo que antes tomaba hacer una sola era de verdad algo impensable. Y esos 180 copias fueron de su obra cumbre, la Biblia de 42 líneas. Fue el proyecto que lo demostró todo. La prueba de que su sistema funcionaba a una escala masiva y con una calidad increíble. Pero, como en muchas grandes historias, la del inventor tiene un giro trágico. Justo cuando estaba a punto de triunfar, su socio lo demandó y se quedó con todo. El taller, el equipo, todo. Gutenberg, el hombre que le dio al mundo una herramienta para la riqueza intelectual, murió casi en la pobreza, sin tener ni idea de la magnitud de la revolución que había desatado. Ahora veamos cómo esta invención, digamos, se salió de control. Una vez que la idea salió del taller de Gutenberg, ya nadie pudo detenerla. Se convirtió, de hecho, en el Internet de su tiempo. Miren esta línea de tiempo. Es que la aceleración es brutal. En menos de 50 años, la tecnología ya estaba por toda Europa. Esto permitió que las ideas de Martín Lutero se volvieran virales, iniciando la Reforma Protestante. Y poco después, científicos como Copérnico y Galileo pudieron compartir sus descubrimientos, dando inicio a la ciencia moderna como la conocemos. Y este es el punto clave. Escuchen bien.
Las ideas ya no estaban atadas a la velocidad de un mensajero. Un panfleto impreso podía cruzar el continente en semanas, cambiando la opinión pública, la religión y la política a una velocidad nunca antes vista. Pues la pregunta casi que se responde sola, ¿no? Democratizó el acceso a la información, permitió que ideas súper disruptivas se esparcieran como pólvora y conectó a la gente a través del conocimiento. Fue sin duda la red social y el motor de búsqueda de su era, todo en uno. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues, aunque vivamos en un mundo digital, el eco de esa vieja prensa de metal resuena más fuerte que nunca. Al final, el verdadero legado no es el papel ni la tinta, es el concepto de publicar. Es la idea de que el conocimiento no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Esa es la herencia directa de Gutenberg. Si seguimos el hilo, la evolución es clarísima. Todo comenzó con los libros impresos, que luego dieron paso a los periódicos. Después vino la radio, la televisión y finalmente el texto digital que domina nuestro mundo. Pero el principio es el mismo: comunicación masiva, nacida de esos pequeños cubos de metal. Así que piensen en esto: la próxima vez que manden un mensaje o lean un artículo en línea, vale la pena recordar que todo eso es una evolución directa de aquel taller en Maguncia. La tecnología ha cambiado, claro, pero la necesidad humana de compartir historias y conocimiento, esa sigue intacta. Y esto nos deja con una última reflexión. Gutenberg nos dio la capacidad de producir libros en masa, ¿sí? Pero el verdadero poder siempre ha estado en las ideas que contienen. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué libro tiene el poder de cambiar una vida? Gracias a Gutenberg, todos tenemos la oportunidad de encontrarlo.